Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 17. Dice así la Biblia: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, de lo que hablamos el domingo anterior, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Hermanos, mi tema en esta mañana le he llamado así: ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Si usted quiere que Dios le hable, vamos a darle un aplauso grande a Dios, hermanos. Aleluya, déselo fuerte que es para Dios, hermanos. ¿Dónde quieres que celebremos la Pascua? Es el mensaje de hoy, hermanos. En el domingo anterior habíamos hablado acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Habíamos dicho que la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta que se celebraba contigua a la Pascua. Este mensaje está colgado en internet. Los que no pudieron escuchar el mensaje pueden escucharlo y es totalmente gratis. La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta muy ligada a la Pascua, y según Lucas en el capítulo 22, a la fiesta de los panes sin levadura también se le llama Pascua, sencillamente, hermanos, porque la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta extendida de la Pascua. Habíamos visto que la fiesta de los panes sin levadura representa a Cristo como un pan sin mancha, como el pan puro bajado del cielo. Pero también habíamos visto el domingo anterior que la fiesta de los panes sin levadura representa al cristiano que vive una vida sin malicia, sin maldad, sin fermento del pecado. Sin fermento del pecado. Entonces, hermanos, la fiesta de los panes sin levadura es algo consecuente a la Pascua. A la Pascua. Es decir, que la fiesta de los panes sin levadura es una consecuencia de Cristo en nuestra vida. Dado que Cristo viene a nuestra vida, nosotros tenemos que responderle con una vida santificada, sin levadura, sin pecado, apartada para Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Déjala así. Déjala así. Apartada para Dios. Aleluya. En la fiesta de la Pascua, hermanos, Cristo se sacrifica por nosotros como el Cordero sin mancha, como el Cordero sin pecado, hermanos, para perdonar y salvarnos de la condenación eterna. La palabra Pascua significa varias cosas. La palabra Pascua significa pasar sobre, extender las alas para salvar y para proteger, como una gallina protege a sus polluelos. La palabra Pascua significa pasar por alto, y la palabra Pascua significa pasar de largo. En otras palabras, hermanos, la palabra Pascua significa una sola cosa: significa perdonar. Diga conmigo, perdonar. En otras palabras, la Pascua es Jesús pasando sobre nuestras vidas, perdonando nuestros pecados y librándonos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos lo reciben? Apláudale al Señor, hermanos. Esta es la verdadera Pascua. Y por supuesto, hermanos, que no vamos a celebrar una Pascua como tal, comiendo panes sin levadura, comiendo hierbas amargas, comiéndose un cordero. No, no.
Esto es una fiesta de todos los días. Esto no es una fiesta para celebrarla en Semana Santa, aunque las fiestas pueden coincidir. Esto no es una fiesta para decirnos felices Pascuas, sin que la gente sabe qué es lo que está diciendo. Esto es una fiesta para celebrarse todos los días, sencillamente porque la palabra dice, el apóstol Pablo en 1 de Corintios 5:7, que Cristo es nuestra Pascua y Él se sacrificó para darnos vida. ¿Cuántos están de acuerdo? En otras palabras, la fiesta de la Pascua es realmente Cristo en nuestra vida. La vida cristiana tiene que ser una verdadera fiesta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y como todo lo de Dios, al diablo no le gusta el tema de la Pascua. Es más, vaya colocando, porque esto lo vamos a aterrizar en el tema de la Santa Cena. Al diablo no le gusta la Santa Cena. Ahora vamos a hablar de eso, al final. Si ustedes se acuerdan cuando los israelitas vienen de su tierra de Canaán a Egipto, una de las cosas que le dice José, escucha lo que te voy a decir, para que fuesen aceptados por el faraón y para que no vivieran donde vivía el faraón, sino que los mandara a tierra de Gosén, que era más al norte, una tierra fértil, es que le dice José a los hermanos, le dice que para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Aleluya. Esto involucra a toda la iglesia, pero por supuesto a los pastores. Para el mundo es una abominación la iglesia. Esto nos está hablando de la iglesia. Entonces, si los pastores de ovejas son los que crían y cuidan a las ovejas para que de ahí saliera el cordero sin mancha, ¿qué quedará para el diablo lo que pueda representar a un cordero sin mancha? Hermanos, tú y yo estamos sellados bajo la sangre del Cordero de Dios. La muerte de Cristo nos identifica con Cristo. Es decir, que si el diablo odia a Jesús, el diablo también te va a odiar a ti por haberte alineado con nuestro Señor Jesucristo. Dígale al hermano, no estés jugando con el pecado. Porque de esto se trata esto. Porque has dejado tu vida pasada para empezar a caminar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El faraón, que es una figura del diablo, hermanos, al faraón se le insistió muchas veces, deja ir a mi pueblo. Una y otra vez, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón tuvo la oportunidad, inclusive, hermanos, de arrepentirse. Por supuesto que el faraón es el diablo, pero no lo vamos ahora a llevar a ese punto. El diablo no se puede arrepentir. El punto es que el faraón, escucha, tuvo la oportunidad de arrepentirse porque Moisés le llevó el mensaje de Dios. Es el mismo mensaje para ti. Hay una oportunidad hoy. Dios a más de uno aquí les ha estado insistiendo y no se han querido arrepentir. Y si no hay arrepentimiento, así como el faraón y así como los egipcios, que representa el mundo y el pecado y el diablo, les va a venir juicio. ¿Cuál es la única manera de ser escapado del juicio venidero, hermano? Es aceptando a Jesucristo como único Señor y Salvador, porque Él nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Déselo fuerte, hermano. Aleluya. ¿De dónde viene el tema de la Pascua? Vamos al origen de la Pascua, que está en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a ver qué cosas podemos aprender de esta antigua fiesta, que no tiene ninguna validez literal, sino una validez espiritual en nuestras vidas. Aquí viene el tema de la Pascua, hermanos. Ahorita lo vamos a aterrizar en la Santa Cena. Y sabrán lo importante es que ningún cristiano deje de participar de la Cena del Señor. El tema de la Pascua habíamos hablado que se dio en los albores del pueblo de Israel de Egipto. Estaba a punto de salir de la esclavitud del pecado.
estaba a punto de salir. No se pierdan el mensaje, por favor, siento que hay distracción. Ellos estaban a punto de salir de Egipto y no salieron del pecado hasta que celebraron la Pascua. ¿Cuántos ya están recibiendo el mensaje? No podremos, hermanos, salir de la esclavitud del pecado hasta que no aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Solamente cuando sacrificaron el cordero fue que salieron de Egipto, solamente. No hay otra manera de salir del pecado si no es a través del sacrificio de Jesús. Y una de las cosas que podemos aprender del tema de la Pascua son muchas, de las cuales vamos a ver hoy. Espero que Dios le hable hoy y que podamos tomar decisión a favor de Jesús. Una de las primeras cosas que vamos a aprender está en Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, era el primer mes, para nosotros es enero, pero para los judíos que tienen un calendario lunar es entre marzo y abril, más o menos. Este mes será el principio de los meses, para vosotros será el primero. Diga conmigo, el primero. Número 1, ¿qué podemos aprender con el tema de la Pascua? Número 1, que Jesús tiene que ser el primero. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Si Jesús es el primero, ¿por qué todavía hay mucha gente pensándola en congregarse? Yo no escuché nada. Si Jesús es el primero, ¿por qué relegamos las cosas de Dios de último y ponemos nuestros proyectos y nuestras metas de primero? ¿Cuántos dicen amén o aleluya o ayayay? Aleluya. Esto tiene que ser de manera práctica en nuestra vida, porque esto no se puede quedar simplemente en el papel, porque decimos que Dios es lo primero en nosotros, pero a la hora de la verdad a veces pasamos días en blanco, nos convertimos en cristianos pico y placa. Si es jueves y si es par, no venimos. Yo no escuché nada. Si es impar, sí vengo, pero si llueve, no vengo. Yo no escuché nada. Jesús tiene que ser primero en nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al hermano, Jesús tiene que ser primero y se tiene que notar en nuestra vida. No puede ser, hermanos, que los problemas nos hagan olvidar de Dios. Los problemas pueden hacer dos cosas: o te haces que te refugies en Dios de manera real y ores y busques el rostro de Dios y te congregues y ayunes, o te quedes allá tirado en el cuarto del olvido, esperando a ver si alguien te tira un salvavidas y se conduele de ti. Esto no es así. Jesús tiene que ser lo primero y el reino de Dios tiene que ser lo primero. Porque lo que hoy se está viendo en las iglesias hoy en día, la enseñanza es que tienen que venir primero las bendiciones, y se están olvidando de pautas tan sencillas como: venga a nosotros tu reino. Y cuando viene a nosotros el reino de Dios primero, ya podemos decir: danos hoy nuestro pan de cada día. Yo no escuché nada. Danos hoy el esposo, no de cada día, el esposo que tú me vas a dar. Dame el trabajo de cada día. Y hoy hay lo contrario. Hoy hay una manada de gente afanada por la bendición. Yo que me pongo, yo que me visto, yo que me voy a calzar. Hermano, eso es una añadidura. ¿Qué blower me voy a hacer mañana? Eso es una añadidura. El reino de Dios tiene que ser primero, hermano. Apláudele si lo cree, hermano. Aleluya. Jesús tiene que ser el primero en la vida. Número 2, versículo 3. Dice: habla a toda la congregación de Israel, o sea, a la iglesia, hermanos, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por familias, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no se baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Qué podemos aprender de estos dos versículos? Que esto es una fiesta.
Diga conmigo, Jesús hay que celebrarlo. Y hay que celebrarlo por familias. En otras palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es que debe celebrarse en las casas. ¿Y sabes cuál es la casa de Dios? Es nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, que Jesucristo debe celebrarse, hermanos, es en lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón. ¿Cuántos están de acuerdo? A Jesús no le gusta la religiosidad. Jesús no va a comer cuento de actos externos. Porque para celebrar la Navidad, ahí sí todo el mundo corre a comprar sus árboles, sus luces. Pero la Navidad es Cristo en el corazón. Y hoy, 26 de julio, hoy es Navidad. Dígale, hermano, hoy es Navidad. Aleluya. ¿Y cuánto el cristiano ahora corre todo diciembre a comprar para que no se le vaya el espíritu de la Navidad? Es cierto. Viene el espíritu de Navidad unos cuantos días. En enero ya no tienen espíritu. Yo no escuché nada. Y hoy hay cristianos, hermanos, afanados comprando árboles de Navidad. Yo no escuché nada, hermano. Cristo nuestra Pascua. Aleluya. ¿De qué cree que le iba a hablar hoy? Este es el tema de hoy, hermano. Este es un tema de consagración, de volverse a Cristo, a dejar tanta parafernalia en que hemos caído en la iglesia. La vida cristiana tiene que ser una vida práctica, sencilla, hermano, espontánea. Y hoy hay mucho misticismo en la iglesia, en todas las formas. Si quieres la bendición, tienes que pactar. Si quieres un marido, pacta. No, si quieres un marido, arrepiéntete, ora, ayuna. Aleluya. Este es el verdadero evangelio, arrepentimiento, porque este tema de la Pascua abarca el tema del arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y le aplauden al Señor, hermano. Aleluya. Jesucristo debe estar este es el cuerpo de Cristo, en la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia no son estas cuatro paredes, allá el mezanín. La iglesia somos todos. Cristo debe estar en medio de la iglesia. ¿Usted no se acuerda en Apocalipsis? En el capítulo 2, después lo busca. Jesucristo estaba en medio de la iglesia. ¿Y cómo estaba en la última iglesia? En la puerta, afuera. O sea, lo habían echado. ¿Usted no cree que ha estado pasando esto con Jesús? Jesús nació en el corazón de la iglesia. Ahora a Jesús le hemos dado una patada y ahora Jesús está allá afuera pidiendo permiso para entrar. ¿No cree que solamente es su corazón? Es que eso es lo que ha estado pasando en la iglesia. Le hemos dado una patada a Jesús. Le hemos dicho, tu sangre no vale, por los pactos en dinero y por toda inmundicia que se ha hecho desde el altar, hermanos. Sacando libros inmundos que no tienen nada que ver con la doctrina bíblica, hermanos. Aleluya. ¿Qué más podemos aprender del tema de la Pascua? Versículo 5. Número 1. Versículo 5. Dice que debía ser un cordero, un animal sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Qué más podemos aprender aquí? Que debía ser un animal, un cordero de 1 año. Es un animal en la flor de la vida. Se te están pasando los años y no estás haciendo nada por Cristo. No permitas, hermanos, que se te pasen los años, porque ahora mismo estás en la flor de la vida. Tengas 20, 30, 40, 50 años, estás en la flor de la vida. Dígale al hermano, pregúntele, ¿cuántos años tiene? Dígale, yo estoy en la flor de la vida. Aleluya. Estoy en la flor de la vida. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra, hermano? Ahí sí. Nos gusta ocultarnos la edad, pero Jesucristo, hermano, empezó, si usted no se ha dado cuenta y usted no ha dimensionado su ministerio a los 30 años. ¿Cuántos tienen 30 años aquí? A ver. Ahora nadie. Jesús terminó su ministerio a los 33 años. O sea, en 3 años nos arregló la vida.
Y nosotros andamos afanados, hermanos, hay que estudiar, yo no estoy en desacuerdo con eso, hay que prepararse, hermanos, pero quiero decirte que eso no es todo. Hoy le invertimos más nuestra fuerza a proyectos, a especializaciones, a posgrados, pero eso no es todo. Eso no es todo. Lo que va a durar es el amor que le tengas a Jesús, no el amor que le tengas a esa profesión, a tu novia, a tu esposo, sino el amor por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Él lo dio todo por nosotros. ¿Estamos dando todo por Jesús, hermanos? ¿Lo estamos dando? Puedes hacerte esa pregunta hoy. ¿Hasta ahora lo has dado todo por Jesús? ¿O qué cosas te están distrayendo? Que se te está yendo la vida, te está volviendo viejo. Y no hablo físicamente, porque Moisés sacó a Israel a los 80 años. A los 80. Dios le hizo el llamado a los 40 y se fue al desierto, 40 años, meditando, reflexionando, ¿qué estoy haciendo? Sacando su rabia, sacando sus malas cosas que tenía aquí, porque aquí sacó lepra, dice la Biblia, tenía malas cosas Moisés. Eso es para ti también y para mí también. Que no se nos siga yendo la vida, hermano, sino que aprovechemos cada día para conocer más a Dios. Y esta es la vida eterna. Dice Jesús, que te conozcan a ti, esa es la vida eterna, y al que tú has enviado. Si queremos tener vida eterna, tenemos que conocer más a Dios. Y Dios se revela, es a través de su palabra. Porque hay tantos cristianos que no aman la palabra, que todavía se acercan a la palabra mecánicamente. Porque hay tantos cristianos, hermanos, que no aman este precioso libro, que hay tanta revelación aquí. Y nos movemos según vengan profetas de cuando en cuando en nuestras manos tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Apláudele al Señor si lo recibe. Aleluya. Y tenía que ser cordero. Hay corderos tomados de las ovejas o de las cabras, pero no importa de dónde tenía que ser tomado. Si era tomado de las cabras o de las ovejas, Jesucristo no tenía que perder su humildad, porque a las cabras se está relacionado con rebeldía, y en parte es cierto. Uno le dice a las cabras, le está enseñando a leer A, y dice la cabra B. Es un chiste, después le digo. Jesucristo no perdió la humildad, que no la perdamos, hermanos, cuando Dios nos corrige, porque humildad no es caminar con la cabeza agacha allí, inspirando lástima. Humildad para Dios es el que tiembla a su palabra. Y cuando tú tiemblas a la palabra de Dios, tú le empiezas a leer y tú empiezas a hacer lo que dice la palabra y no lo que dice tu palabra. Porque donde pongas tu palabra de primero, quiere decir que le está diciendo a Dios, yo soy primero. Y eso es orgullo y eso es idolatría. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Aleluya. Nada más que un cordero sin mancha, hermanos, podía satisfacer las necesidades, las exigencias de un Dios santo y justo. ¿Qué más podemos aprender? Versículo 6. En el versículo 3, mire, en el versículo 3 dice que se debía tomar un cordero en el día 10. Y en el versículo 6 dice que ese cordero del día 10 al día 14, ¿qué se debía hacer? Dígalo conmigo fuerte, iglesia. Ahí lo dice. Guardarlo. Si el cordero representa a Cristo y Cristo es la salvación, ¿qué hay que hacer con la salvación? O sea, que se puede perder. La salvación hay que guardarla, cuidarla con temor y con temblor. Estos días allí no están por casualidad. Es decir, que también Jesús quiere que cuidemos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. No porque el sacrificio de Jesús sea inválido de cuando en cuando, no. Es por error nuestro.
que por dureza de nuestros corazones caigamos en la blasfemia, en la apostasía, que no sea aquí, hermanos, alguien que haya sido iluminado, que haya gustado del don celestial, haya recibido la buena palabra y otra vez enredándose. O sea, eso fue gente que una vez fue salva. La salvación se pierde. Al menos esto es lo que creemos en esta iglesia. Aleluya. Si no le gusta esto, entonces búsquese otra iglesia que le diga que la salvación no se pierde. Esto es un tema, hermano, muy delicado, porque el pecado para Dios no es cualquier cosa. El pecado para Dios no se soluciona llenando las escaleras del altar con sobres de dinero para sellar la palabra. El pecado para Dios le costó a su precioso Hijo, Jesús de Nazaret. Aleluya. La salvación hay que guardarla, hay que cuidarla con temor y temblor, como dice Filipenses, el libro de Filipenses. Por algo dice allí la Biblia que debía ser cuidado, y solamente el día 14 fue sacrificado el Cordero. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, a esa misma hora se estaban matando cientos y cientos de corderos, que a esa misma hora para Dios ninguno de esos corderos era válido, sino el que se estaba sacrificando en la cruz del Calvario. Apláudele al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Qué más podemos aprender aquí de la Pascua? Jesús es nuestra Pascua. Números, versículo 7. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Y aquí viene ya el sacrificio del Cordero, y se habla de aplicar la sangre a las casas. Voy a aclarar algunas cosas aquí. Esto ha sido aclarado en los manuales de discipulado. Hoy en día está de moda la expresión: me cubro con la sangre de Cristo. ¿Cuándo te descubriste de la sangre para que la uses? ¿O es que tú apenas vas a cubrirte con la sangre de Cristo en ese momento? ¿O ya estás cubierto con la sangre de Cristo en el momento que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? Eso se nos enseñó. Hermano, no salgas sin cubrirte con la sangre de Cristo. ¿Alguien me puede explicar eso? No, tú ya estás cubierto con la sangre del Cordero. Yo entiendo lo que quizás puedan decir, es como un recordatorio de la muerte de Jesús. Eso es lo que realmente significa la sangre del Cordero de Dios. En años anteriores, ahí había una campaña política de alguien que estaba aspirando a la presidencia. Decía: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo no tiene poder para el impío, a menos que se arrepienta. Aleluya. Hasta tanto no se arrepiente, esa sangre va a ser como juicio para él. Y no podemos estar jugando con el tema de la sangre de Cristo, porque fue un tema delicado para Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, hermano, es que a Dios, hermano, no nos cabe en la cabeza el amor de Dios. No nos cabe. Este tema de la sangre está en el próximo discipulado, en el tema de guerra espiritual de Pablo, que ustedes van a ver con Rafa, que ya nosotros vimos y que ya algunos vieron. Hay mucha, no sé cómo llamarle. Todo es la sangre de Cristo. Se te derrama la leche, la sangre de Cristo tiene poder. Se te derrama la sal, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces derrama azúcar. ¿Eso qué es, hermano? Vamos a volvernos a las sendas antiguas. Vamos a volvernos. A veces la gente utiliza la sangre de Cristo para cualquier cosa. Y quiero recordarte que uno de los mandamientos de Dios que no han pasado vigencia es decir el nombre de Dios en vano. Cuidado, estamos cayendo en decir el nombre de Dios en vano. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de su muerte redentora y expiatoria sobre nosotros. ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Ya tú estás sellado con la sangre del Cordero de Dios. Aleluya.
No es para que estemos diciéndole voy a coger un bus. Me cubro con la sangre de Cristo. Me aplico la sangre, que ya la tienes aplicada desde ese momento. Aun cuando pecaras, todavía estás cubierto con la sangre de Cristo. A no ser, hermano, que abiertamente esto se habla de pisotear la sangre. ¿Sabes por qué? Porque la sangre tenía que usarse no como un tapete a la entrada de las casas, sino en los dinteles. Una persona que entrara, ¿sabes por qué representa los dinteles? Jesús, porque Jesús es la puerta. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Entonces, hermanos, al estar en los dinteles, la gente tendría que entrar y ver la sangre, para que nadie pudiera aplicar la sangre en el techo o las ventanas, porque los que hacen eso son ladrones y salteadores. ¿Cuántos dicen amén? La palabra cómo se articula toda, ¿verdad? Es lo que están haciendo hoy muchos pastores. Están diciéndole, puedes entrar por la puerta y esa puerta está sellada con la sangre, pero también hay otras puertas por las cuales tú puedes entrar y salvarte. Entonces empiezan a aplicar la sangre en las ventanas, en los techos de las iglesias, y les estoy hablando simbólicamente, y les estoy hablando específicamente de los pactos en dinero, de los colores de aceite en las iglesias, que están vendiendo aceites, predicaciones. Lo que Martín Lutero puso el dedo en la llaga, ahora la iglesia lo está haciendo de otra manera. La iglesia, Martín Lutero condenó las indulgencias, es decir, el botín que se le daba al Papa a través de las bulas papales para que sus pecados fuesen perdonados. Y el Vaticano que usted conoce fue construido a punta de pactos en dinero. Yo no escuché nada. Así se están construyendo los templos de las iglesias evangélicas, tristemente. Aleluya. Investigue la historia, investíguela. La única manera es a través de la puerta, con dinteles, y no está en el piso, porque hubiera podido, no, ahí en el piso de rapidez, no. Es para que si alguien entrara, se acordara de no pisotear la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Ustedes creen que esto está pasado de moda todavía? Al contrario, hoy en día está cobrando vigencia, porque la sangre de Cristo es la que nos libra de la ira venidera. Aleluya. ¿Y cuántas iglesias no hablan de estar pisoteando no están pisoteando la sangre? Y no se están dando cuenta. Iglesias en apostasía y no se están dando cuenta porque han desechado la instrucción bíblica correcta. El discipulado en la iglesia, hermanos, en este lugar, yo sé lo que tenemos, no es un discipulado de 15 días, es un discipulado que requiere tiempo. Y yo estoy viendo los frutos. Yo estoy viendo los frutos, dije. En el carácter, en la manera de búsqueda. Gente peleando con las tentaciones, que no se dejan vencer, sino que pelean la buena batalla. Eso es fruto de búsqueda, de oración, de ayuno. Ha demorado. Yo quisiera más rápido, pero no se puede. El próximo domingo, ahorita vamos a hablar al final de esto, vamos a abrir un nuevo discipulado para nuevos creyentes o para los que están llegando a la iglesia. Hermano, no pierda tiempo. No pierda tiempo. ¿Qué más podemos aprender aquí, hermanos, el tema de la Pascua? Versículo 8. Dice que debían comer la carne asada al fuego. Por supuesto que esto representa el Cordero de Dios, pero ¿qué aplicación yo lo veo a nuestra vida? Una carne asada al fuego, al carbón o a la leña. Los que les gusta la carne asada, es una carne seca. ¿Por qué? Porque la grasa se quema. La grasa del pecado tiene que quemarse al fuego. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso es que hay cristianos gorditos. Y estoy hablando espiritualmente, hermanos, porque no les gusta pasar por el fuego de la tentación, por el fuego de la prueba, por el fuego del trato de Dios.
Y es necesario para que esta carne mortal, hermano, al menos vaya más delgadita a entrar por la puerta estrecha. Hasta en eso tiene sentido la palabra. Los gorditos no son salvos del pecado. Gorditos del pecado, ¿no? Aleluya. Por algo dice la Biblia, puerta estrecha, camino angosto, uno por uno. No las puertas de los estadios donde entra y sale todo el mundo como sea. Esto es en fila, uno por uno. Aleluya. ¿A cuántos Dios les está hablando? A unos cuantos, hermanos. Si quieres suspendemos el mensaje. Aleluya. La carne debe asarse al fuego. Jesucristo pasó por un quebranto impresionante. No es cualquiera cosa, el fuego de prueba. El fuego de prueba lo pasó Jesús en la cruz del Calvario, en Getsemaní. Ahí fue donde Jesús libró la verdadera batalla. Jesús, como hombre, no quería ir a la cruz del Calvario. No quería. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero Jesús, a pesar de que no quería, porque sabía el peso de la ira de Dios, hermanos, el peso de la ira de Dios de la humanidad sobre un solo hombre, Jesucristo hizo la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios aunque te cueste, aunque te digan anticuado, que no tienes WhatsApp, ni Facebook, ni de cuanta cosa, que lo que hacen es distraer y contaminar tus ojos y a la iglesia. Aleluya. Y aquella noche comerán la carne asada y panes sin levadura, de la cual ya usted escuchó el mensaje el domingo anterior. No voy a hablar de eso. Una vida santificada, una vida sin malicia, sin maldad, una vida libre de impureza moral, una vida libre para Dios. Panes sin levadura, y comerán hierbas amargas. Estas hierbas amargas nos hace recordar la amargura de vivir en el mundo. El mundo, hermanos, no es sabroso. Aunque tenga apariencia, el mundo te deja un sinsabor amargo. El diablo a todo el mundo, hermanos, le va a presentar lo atractivo que es el pecado, la manzana. Pero después que le das un mordisco a la manzana te va a saber amarga, porque esa es la paga del pecado, la muerte. La Biblia no se equivoca y no va a cambiar jamás. La paga del pecado de esta sociedad que está construyendo sus bases sobre una familia homosexual tendrá su paga tarde o temprano y será la muerte. Estos son los días, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Todo el mundo se casa y se da en casamiento, y tristemente lo estamos viendo en la iglesia. Gente que no tiene en serio el matrimonio. Gente en unión libre y los ponen a servir. Gente casada por el notario y está bien, y eso está mal. Aleluya. Esto es muy serio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Jesucristo no come de cuento. Jesucristo ama a una iglesia que vive en santidad y obedezca sus mandamientos. A Jesús no le impresiona el aire acondicionado, aunque no está malo tenerlo. A Jesús no le impresiona el adorno en la iglesia, la parafernalia en la iglesia, los adornos en la iglesia. Jesucristo ama a un corazón sincero, humilde, que no ande en dos aguas. El tema de la sangre es un tema muy delicado para Dios, muy delicado. Y hoy se le engaña a la gente, recibe tu milagro, y la gente recibe su milagro y se va para su casa y dice, ya soy cristiano, porque recibí mi milagro. Eso es más que eso. Eso es una vida diaria, ahorita lo vamos a ver más. Hierbas amargas, el pecado produce amargura. Versículo 9 dice, ninguna cosa cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Es decir, ¿cómo le gusta a Dios al cristiano, hermanos? Diga conmigo, asado al fuego. Al fuego.
sin grasa, sin salsa chimichurria, asado al fuego. ¿O ustedes creen que Apocalipsis se equivoca cuando dice que Dios aborrece a los tibios, pero también aborrece a los fríos? Solamente la carne asada es sabrosa caliente, ¿o no? Ya después se pone dura. Así que si quieren hacer la prueba, lo hacemos nuevamente este diciembre, el día del cumpleaños de Willy. A Dios le agrada la carne asada caliente, no fría, no tibias. No quiere Dios cristianos en dos aguas. Yo veo a la iglesia callada hoy, hermano. Están recibiendo. Aleluya. Así que quiere Dios, no. Hay gente que le gusta el pollo de varias formas. A mí me gusta es asado o frito, pero es lo mismo. Digámoslo así, ¿no? Pero hay gente que le gusta el pollo sudado. A mí no, pero a usted sí. A mí me gusta el frito, asado, sin grasa, caliente. Aleluya. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Jesucristo fue asado al fuego, su cabeza y sus pies y sus entrañas, todo. No, Señor, ásame nomás el meñique. Es todo. Todo nuestro cuerpo es llaga. Jesucristo, hermano, todo Él fue llaga, porque Él sabe que toda la humanidad es llaga, y Dios quiere que te entregues a Él en holocausto también, hermanos. Aleluya. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza y sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa, hermanos, miren. O sea, el cordero tenía que comerse enseguida. Si Jesucristo es el cordero y si Jesucristo es la salvación, ¿para cuándo tienes que dejar la salvación? ¿Para mañana? 1000 veces no. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Hay gente que siempre está esperando a estar perfecto. ¿Cuándo va a hacer eso, hermano? Espérate, que es que Dios me está tratando. Entonces, avanza. Hay gente que está dejando las cosas para mañana. Mañana, yo estoy seguro que más de uno aquí va a salir conectado y mañana va a empezar a orar. Mañana va a empezar el ayuno. Y cuando venga mañana, va a decir mañana, el martes, ay, se me olvidó. Mentira, lo hiciste intencionalmente para comer un día más. Y cuando terminas, cuentas ese día como ayuno habiendo comido. Yo lo he hecho, hermano, no se preocupe. No deje las cosas para mañana, hermanos. Es para hoy. Hoy es el día de la salvación. Es hoy. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Y lo que quedara hasta la mañana lo vas a quemar. Es decir, ese exceso de carne tuya, hermano, tiene que ser quemado hoy. Hoy nos vamos a entregar a Cristo. Los que no se han entregado a Cristo. Y los que se han entregado, hermano, vamos a dar muestra de que sí somos cristianos. Y lo comeréis. Mire cómo se tenía que comer el cordero, hermano. Mire cómo usted tiene que recibir a Cristo. Cómo usted tiene que recibir a Cristo en su corazón, hermano. Número 1, versículo 11. Lo van a comer así, el cordero. El cordero. Número 1, ceñidos los lomos. Ceñidos los lomos. Esto nos recuerda, hermanos, la armadura de Dios, ¿verdad? Y esto de los lomos, ceñir los lomos, nos habla, hermanos, de estar listos, de estar preparados para pelear. Yo no escuché nada. Por eso es la buena pelea que se viene con principados, potestades, gobernadores, y que venga lo que venga, porque nuestro juez, nuestro rey se llama Jesús de Nazaret, y el que nos va a defender. Jesús nos defiende. Y no vamos a tener miedo en ese ayuno ni de malas noticias, aleluya. Entonces, si al Cordero hay que recibirlo, hermanos, si has recibido a Cristo Jesús, prepárate para la pelea. Prepárate para la guerra. La vida cristiana es una vida continua de luchas espirituales. Estoy hablando de guerras espirituales, de peleas, de conquistas espirituales. Y también nos habla, hermano, de dejar la antigua vida.
por empezar a vivir una vida nueva. El cristiano tiene que vivir una vida nueva en actitudes, dejar las malas costumbres, la mentirita esa piadosa que todavía está pegada al cristiano, la glotonería de la televisión, cristianos comiendo horas y horas televisión. Hermano, esa glotonería no engorda, sí engorda con el pecado, hermano. La glotonería de tanto internet, cristianos glotones, hermanos. No me mire mal, el mensaje no es mío, es de Dios. Versículo 11, ¿cómo más debemos comer el carnero, el cordero, a Jesucristo? ¿Cómo lo debe recibir? Vuestros calzados en vuestros pies. Vuestro calzado, hermano, nos implica un nuevo caminar. Dígale al hermano, arregla tu caminado, hermano. Hay que arreglar el caminado. Y si habla de calzado, hermano, quiere decir que vas a caminar un largo camino, un largo viaje, una larga caminata. Y calzado en la Biblia nos habla de la palabra, quien te va a ayudar a sostener en esta vida, porque en esta vida hay problemas, hay aflicciones. Es la palabra que tú tengas calzada en tu corazón. ¿Cuántos lo reciben, hermanos? Aleluya. Hasta eso se ha vuelto religioso la iglesia. No salgo sin ponerme la armadura de Dios. Esto tiene que ser permanente. O sea, si te pones la armadura, ¿cuándo te la quitaste? Durmiendo. Yo no entiendo, todavía no he podido entender ese punto de quiebre. Entonces te la quitaste intencionalmente, póntela pues. Esto tiene que ser siempre. Y hacemos la religiosidad, yo lo hice también, no se preocupe. Y hacía la mímica y el casco y el chaleco y los guayos de fútbol. ¿Eso qué? Ahí están los mensajes, hermanos, los que no se escucharon la armadura de Dios. Ahí está parte por parte el tema de la armadura gratis en internet. Esto nos habla, hermanos, también de calzar los pies, de avanzar en la guerra espiritual, de avanzar. Y habla de bordón en vuestra mano. Esta palabra bordón es un bastón, es autoridad. Y nos habla de guerra. Es decir, hermanos, si usted ha recibido a Cristo, usted está en una guerra espiritual con el reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Dígale, hermano, estás en guerra, así sea que no te guste, estás en guerra. Y hoy al cristiano no le gusta esto, hoy el cristiano va feliz con su sobre de dinero, hermanos. Aquí está mi guerra espiritual. Y si el cristiano está pasando por problemas, él tiene puertas abiertas. Sella tu vida con un sobre de dinero. Aleluya. Bordón en la mano, esto nos habla de bastón, para que le demos en la cabeza al diablo, y a los principados, y a los gobernadores, y a las potestades. No nos vamos a milanar en este ayuno, hermano. No nos vamos a milanar, yo dije, ¿cuántos están de acuerdo? Hermano, métase en este ayuno, hermano, por favor. Métase en este ayuno. Bordón en vuestra mano, hermanos. Y también lo dice, lo vas a comer apresuradamente. ¿Alguna vez usted ha comido así, con ansia, que viene con hambre? Hay gente que come así siempre. Pero es que aquí nos habla de comer apresuradamente, porque los soldados siempre comen apresurados. Dígale al hermano, tú eres un soldado de Cristo. O sea, no puedes andar lento. Hay gente lenta en la iglesia. Y a los lentos en la iglesia, ¿sabe lo que les pasa? Los atacan los amalecitas por la retaguardia. Échele el ojo a los lentos en la iglesia. Échele el ojo. Y usted va a ver a esa persona, un hombre, un cristiano, una mujer atacada por amalecitas. Los amalecitas son los carnales. Son las obras de la carne. Son gente que anda pereceando, voy o no voy, y por cualquier razón dejan de congregarse. Son lentos espiritualmente, son lentos. Oro cuando yo quiera, eres un lento, así sea que te pongas bravo conmigo. Eres un lento. Y esto es de veloces. Esto es de veloces, yo dije, hermano. Así de sencillo. Esto no es para estirarse a ver si te da pereza, se te pasa el frío y a ver si la sábana se te quita sola. Esto es de determinación. A los lentos no les agrada a Dios.
Esto es de rapidez. Si Dios te está llamando a hacer algo hoy, hazlo. No dejes para el otro domingo o para el otro año, me voy a consagrar, ahí sí voy a servir. No, es ya que Dios te está llamando. Aleluya. Dígale al hermano, apúrate, apúrate. Haz el discipulado, apúrate. Termínalo, apúrate. Y lo comeréis apresuradamente. El bordón representa, hermano, la vara de autoridad. Es la Pascua de Jehová. En pocas palabras, hermano, todo lo que hemos visto se centra en la persona de Jesús, porque Jesús es nuestra Pascua. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermano? Miren la consecuencia de no estar bajo la sangre de Cristo. Hermano, y hay mucho impío. Me da rabia cuando las emisoras claman e invocan la sangre. Ellos no tienen ningún derecho. Y si lo hacen, no les tienen ni así de efecto. Y se cubren con la sangre antes de poner las emisoras. Si no hay obediencia y amor por Dios y sometimiento a su palabra y arrepentimiento, la sangre no sirve de nada. No es por la sangre, es por tu desobediencia. Aleluya. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y voy a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal. Diga conmigo, la sangre será por señal. Es algo que Dios ve, no es algo físico, porque no estamos tocados por la sangre física de Jesús de hace 2000 años. Es algo espiritual y esto se hace por la fe, ya lo vamos a ver. Y la sangre será por señal en vuestras casas, en los corazones, donde vosotros estéis. Donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré por vosotros, y no habrá en vosotros plaga. La plaga se tiene que ir de nuestros hogares, de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será en memoria, y lo celebraréis. Vamos a celebrar la Pascua siempre, siempre, hermanos, siempre, como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Salte al versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo, hermanos. El hisopo era una de las ramas más pequeñas. Y como la Biblia dice que nuestra fe es como un grano de mostaza, a esto hay que aplicarle una pequeña fe. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Quiénes lo han visto? ¿Tú lo viste? ¿Tú viviste con Él? ¿Por qué crees en Jesús? Diga conmigo, por la fe. Aleluya, qué tremendo. Hisopo, hisopo. O sea, hisopo, fe en la sangre. Fe en que esa muerte de Jesús a mí me salva de la condenación eterna y me libra del juicio venidero. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, que estará en un lebrillo, y untad el dintel, ya lo vimos, ¿verdad? Es por la puerta, Jesús es la puerta, y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Amén. Hasta aquí, hermano, parcialmente el tema de la Pascua. Ahora ya para terminar, hermanos, simplemente quiero decirles, la única fiesta que Jesucristo celebró con los discípulos fue la Pascua. Los panes sin levadura, digámoslo así, la Pascua en general. Y es la única fiesta que Jesús ordenó celebrar a la iglesia. Pero ya no en la Pascua literal, sino en la forma de la cena del Señor. Si usted se va conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan, Juan dijo unas cosas muy difíciles de entender. Obviamente Jesús las dijo, pero las escribió Juan. Evangelio de Juan dijo unas cosas que la iglesia debe entender. Evangelio de Juan capítulo 6. Voy a terminar rápidamente esto, hermanos. En el versículo 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿Cuántos creen que Jesús es el pan de vida? El que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. El versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El versículo 53 dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, no podéis tener vida en vosotros. El versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, en el día postrero. El versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. El versículo 60, ahí viene donde la puerca tuerce el rabo, hermano. Y me late, hermanos, lo digo con todo el temor, que así como algunos discípulos no entendieron el mensaje de Jesús, algunos cristianos todavía no han entendido el tema de la Santa Cena. Honestamente se lo digo y les hago la pregunta a los cristianos que están en esta iglesia, que de cuando en cuando nunca participan de la Santa Cena. ¿Quién es? Usted lo sabe. ¿Por qué no lo haces? Porque todavía no lo has entendido. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 66 dice que desde aquella hora muchos se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Ahora, ¿cómo entendemos esto de comer la carne, de beber la sangre? Sencillamente, la palabra se explica a sí mismo. El versículo 56, Jesús le da un mini resumen de lo que significa comer la carne y beber su sangre. Sencillamente significa permanecer en Jesús. Hermano, y si yo he pecado, pues ¿qué tienes que hacer? Pídele perdón a Dios, acércate humildemente, arrepiéntete y participa de la cena del Señor, y no te quedes allí sentado, hermanos. Permanencia en Jesús y yo en Él. El apóstol Pablo, hermanos, el tema de la cena del Señor a nadie más le fue revelado sino a Pablo, de manera mucho mejor. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo explica de manera más amplia lo que es la cena del Señor, lo que es la Pascua, digámoslo así. En 1 Corintios capítulo 10 dice, sencillamente, no lo voy a leer en forma de pregunta, lo voy a leer en forma de afirmación. En el versículo 16, 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos, o sea, el jugo de uvas, es la comunión de la sangre de Cristo. Esta palabra comunión significa asociación. Esta palabra comunión significa unión, significa compartir y significa participar de la muerte redentora de Cristo. ¿Cuántos son partícipes de esa muerte de Cristo? Entonces nada te debe impedir participar de la cena del Señor. ¿Y qué más dice Pablo? Que el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Dígale, mi hermano, dile, tú eres el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y quizás viene una de las preguntas, hermano, pero si yo me siento mal, hermano, pero si eso es en el corazón. No, esto es bíblico. Hay gente que aquí se puede estar llenando de argumentos para no participar de la cena del Señor. Y se los digo así, me da tristeza todo el que se pierde esta preciosa ordenanza. Entonces pareciera que hay gente que le estuviera creyendo más al diablo que a Jesús. ¿Para cuánto la sangre de Jesús es más grande que la acusación del diablo? Entonces, aquí en esto concluye la Pascua, en la cena del Señor. De esta manera, versículo, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiera de este pan o bebiera de el Señor indignamente. ¿Qué significa esta palabra indigno? Significa irreverente. Significa de manera irrespetuosa. Tú no te vas a acercar aquí a celebrar la cena del Señor de manera irrespetuosa. En pecado,
Hermano, y si lo cometí, pues sencillo, hermano. Versículo 28. Os voy a leer de nuevo el versículo 27. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor de manera irreverente o irrespetuosa, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermano, y si pequé el día anterior, hermanos, versículo 28 dice, por tanto, pruébese, examínese, escudriñese, reconózcase como genuino después de haberse examinado. Esto es lo que significa pruébese. Pruébese. Es más, aquí mismo se hace. Aquí mismo se hace. Por eso le dice, vamos a orar, hermano, allí donde está, pero no se queda allá sentado, porque a veces veo a la gente allá sentada y son los mismos que la próxima cena del Señor no participan tampoco. Entonces, estás participando de la cena del Señor por tus obras y no con base en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos me entendieron, hermano? Aleluya. No vas a pecar intencionalmente, no vas a pecar como deporte, no vas a pecar como yendo al gimnasio, no. La pecaste, la embarraste, y acércate confiadamente al trono de la gracia y vas a hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así funciona la sangre de Cristo. Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin examinarse, cogiendo esto como juego, juicio come y bebe para sí. Esto es sentencia condenatoria o condenación. Por lo cual, dice Pablo estaba viendo que en la iglesia de Corintio habían enfermos, habían debilitados y algunos habían muerto a causa de esto. Que este versículo, hermanos, no sea alguna causal para decir, bueno, me va a caer un rayo y una centella ahí mismo y me voy a morir ahí mismo. No, tú te vas a arrepentir y te va a doler ese pecado y la sangre de Cristo te limpia, ya el diablo no te va a poder acusar. Y después que salgas de aquí, tú vas a tomar una firme decisión para no volver a ofender a Dios. Y si vuelve y lo hace, pues vuelve y hace lo mismo. Aleluya. Esto no es licencia para pecar, para que alguno no me vaya a desenfocar esto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Porque yo recibí del Señor, versículo 23, con esto termino, porque yo recibí del Señor, qué tremendo, Pablo recibió esto, no de un seminario teológico, no de una experiencia mística. Pablo recibió esta ordenanza del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Ya usted sabe lo que eso significa, tomen, comen, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria. Cada vez que celebramos la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Número uno, un recordatorio. ¿De qué? Ya lo vamos a ver. Esto es un recordatorio. Esto no es el dogma de la transustanciación del catolicismo. Esto primeramente es un recordatorio. Un recordatorio. ¿A dónde estoy? Haced esto, por eso que digo, en recuerdo de mí, en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya usted sabe, lo he explicado muchas veces, anteriormente era un animal que se sacrificaba y Dios lo aceptaba, ahora Dios pone al cordero y uno lo acepta por el hisopo, por la fe. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. ¿Por qué debemos celebrar la cena del Señor? Porque es un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? De que todas las veces que nos acerquemos a tomar de la cena del Señor, todas las veces, no dice la Biblia cada cuántas veces debemos celebrar la cena del Señor, podemos hacerlo todos los días, podemos hacerlo 3 veces al día, 50 veces al día, podemos hacerlo. Todas las veces
que comas este pan y bebas esta copa, ¿qué le estamos diciendo a Jesús? Traducido en lenguaje santaucionista, cada vez que nos acercamos a celebrar la cena del Señor aquí, en este lugar, o donde estés, le estás diciendo a Jesús: gracias por haber muerto por mis pecados, gracias por haberte puesto en mi lugar, y gracias porque vienes por segunda vez. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya, aleluya. Hermano, esta es una ordenanza del Señor. Esto es una ordenanza del Señor. Así que, hermanos, deje el orgullo, deje la soberbia, deje la altivez y participe de la cena del Señor. Hoy pegaba la cena del Señor, pero se hacía muy largo el servicio. Pero ya usted sabe la próxima vez cómo hay que recibir a Cristo. Apúrate. ¿Quiénes deben recibir la cena del Señor, hermanos? Bautizados. Hay iglesias que no les gusta esto. Hay iglesias que dicen: eso es religiosidad. Mi Biblia me enseña que es así. Tan sencillamente, ¿cuál es el significado del bautismo? Muerte con Cristo, sepultura con Cristo y resurrección a una vida nueva. ¿Y cuál es el significado de la cena del Señor? Tiene el significado del pasado, la Pascua del pasado. Tiene el significado de que Cristo murió por mis pecados y que Él viene por segunda vez. Entonces, si Cristo es tu Señor, ¿cómo es posible que a tu Señor no le obedezca en cuanto al bautismo? Se la dejo ahí para no alargarlo. Y hay mucha tela que cortar todavía allí, hermanos. Así que, hermanos, si usted es bautizado en una iglesia cristiana de sana doctrina, de adulto, usted puede participar en esta iglesia. No importa que no haya hecho el discipulado, pero eso sí, que haya sido bautizado. Al menos, ¿no? Al menos. Y que esté bien con Dios, ya usted sabrá usted mismo. Por eso, hermano, arregle su vida, por favor. Esto es de correr. Arreglen cosas, los que tengan cosas que arreglar con Dios. Esto es de comer el pan apresurado, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos le aplauden y se ponen de pie, hermano?